El anime de Detective Conan ha pasado los 1000 capítulos, y pensando en el remake que se hizo para conmemorar dicha celebración, es hora de hablar del por qué para mí fue una celebración mala, que incluso insultó a los fans de esta franquicia. Antes de empezar, por si quieren ver dichos capítulos, se encuentran por el momento en GoGo Anime, subtitulado en inglés, y me imagino que cuando los chicos de Apotoxin Fansub puedan, subirán el capítulo con subtítulos al español. Para quien no lo sepa, el capítulo 1000 y 1001 fueron un remake del caso Asesinato a la Luz de la Luna, o el caso de asesinato Sonata a la Luz de la Luna, o algo así fue traducido, no recuerdo bien, que fue el capítulo 11 de Detective Conan, siendo un especial. Un caso que, si bien en la trama no tiene mucha repercusión, sí tiene su importancia, ya que es la primera vez que Kogoro recibe un mensaje para resolver un misterio en un lugar lejano, incrementando su fama. A priori uno de los objetivos iniciales de Conan. Es el primer caso con varias víctimas y también es el primero que termina con Conan derrotado, y con un final que marca al pequeño detective. Sin embargo, debo decir que este remake yo pensé que sería al menos hecho con cariño, y no fue así. De nuevo, no creo que un capítulo 1000 de un anime con demasiado relleno tenga que aportar algo a la trama, para eso está el manga. Pero por cómo fue su anuncio y todo el tema de las pistas para descubrir el remake, resultó que fue bastante choto a mi parecer, y lo explicaré en el video. Antes de iniciar, les aviso que tiene spoilers. Bien, comencemos por lo que sabemos. Este remake está hecho en tiempos actuales, donde las leyes de censura no son las mismas que las de hace 20 años. Por lo tanto, este remake ya perdería el factor de las caras de las víctimas o sombrearían a la tercera. También la atmósfera será diferente, siendo más colorida y viva que el capítulo original. Aún así, esto era inevitable. Detective Conan fue cambiando con el tiempo y no iba a ser exactamente lo mismo. Pero yo pensé que así como un juego tiene su remake para mejorar ciertos aspectos, lo mismo sería para el capítulo 1000, y la verdad no fue así. Con la censura solo me meteré en un caso particular, pero dentro de todo no lo tomaré como un punto negativo, y lo mismo de la atmósfera. Pero vamos por el inicio. El inicio de este capítulo ya daba un poco de mala espina. Los capítulos de Detective Conan hace un tiempo tienen un inicio, que es del capítulo, y luego aparece el opening. Anteriormente, primero aparecía el opening y luego teníamos la primera escena animada. Y no sé por qué en este capítulo decidieron hacer las dos cosas. Si tomamos el capítulo 11 veremos lo siguiente: el opening y luego Kogoro yendo a una isla y explicando que lo llamaron para un caso. En el remake decidieron cortar toda esa explicación, haciendo que Kogoro lea la carta mientras está el opening de fondo. Y ahí es cuando mi cabeza empezó a pensar: ¿por qué? Ya le están sacando minutos de contenido al capítulo, y es uno que tiene algo así como un resumen para quien no vio la primera parte, que luego se convertiría en el anteriormente en Detective Conan del principio. Es decir, es el primer y único capítulo que tiene ese tipo de resumen en el medio, porque quizás no sabían cómo integrarlo del anteriormente en Detective Conan de una forma innovadora, o bueno, la verdad no tengo mucha idea sobre eso. Es decir, me están sacando contenido del capítulo. ¿Será porque agregarán algo? Pues no. El capítulo, aunque omite elementos, sigue durando lo que debería, y esa no fue la única omisión que se realizó. Si bien hay muchos cortes, en este caso debo decir que lo problemático resultó con el personaje de Nishizono. A continuación explicaré el porqué y, como dije, spoilers del capítulo 11. El caso gira en torno a un piano que se dice está maldito. Entre las personas involucradas estaban el anterior alcalde del pueblo, que murió, uno de los candidatos, el actual alcalde y Nishizono. Y todo el tema del piano se simplifica porque en la versión original el pianista que murió en el fuego de su casa no lo hizo porque se volvió loco debido a una maldición, sino porque los 4 personajes mencionados anteriormente usaban el piano como contenedor de droga para venderla y hacer negocios ilegales en el extranjero. Y cuando el pianista decidió no hacerlo más, estos decidieron matarlo porque estaban asustados de que el tipo pudiera hablar. Bien. ¿Pero qué tiene que ver esto con el señor Nishizono? Les explico. Resulta que este personaje se nos presenta como alguien bastante alterado, y luego del primer incidente, al encontrar unas partituras, él sale corriendo asustado. Ahí se nos comenta que es un hombre que hace un tiempo le llegó la fortuna y tenía una buena vida, gastándola
en mujeres, vinos y juegos de azar. Todo esto haciendo alusión a que luego de la muerte del alcalde, este vive con miedo de que lo maten por los negocios de la droga, y por eso le llegó el dinero. En el remake solo se nos cuenta que se encerró porque tiene miedo de algo, sin saber que obtuvo dinero, o ya saben darnos el contexto de por qué es así. Y de nuevo, entiendo que no puedan utilizar el tema de que lo gastó en mujeres o cerveza, alcohol, lo que quieran, y juegos de azar por no dar una mala impresión a las personas que están viendo el capítulo por primera vez y porque, bueno, lo dan en un horario bastante familiar. Pero por lo menos digan que obtuvo bastante dinero, listo, es lo único que necesitan, no me tienen que decir en qué lo gastó. Solo digan que obtuvo mucho dinero, lo despilfarró por ahí y nada más. No me tienen que decir que estuvo con damas de compañía. Lo mismo con el secretario del alcalde. Él también estaba envuelto en ese caso. Y en cierta parte del capítulo le preguntan a la doctora si había algo extraño en el cuerpo de la víctima y se menciona que había una ventana abierta que ella señala. Ahí vemos cómo estaba alguien misterioso y ocurre una persecución con Kogoro y Conan. Pero en el remake esto es omitido. Mi pregunta es, ¿con qué fin? Esta serie se caracterizaba por darle al espectador todas las pistas para descubrir qué había pasado. Pero si omitimos estos detalles y hacemos que Conan solo vea las monedas extranjeras del asistente del alcalde y vea el polvo de la droga, lo único que entenderemos es que el asistente tiene algo que ver, pero no sabemos quién cometió los crímenes. Además, si omiten todo ese tiempo, ¿con qué lo van a llenar? Porque de nuevo el capítulo tiene la duración justa. ¿Cómo les digo esto? No sé si les ha pasado, pero yo siento que los capítulos actuales son lentos. Quiero decir que las cosas suceden más despacio. Y esto no creo que sea por la época, sino por las decisiones del director o la persona a cargo del capítulo. Hay escenas que no se encuentran animadas o que saltábamos de un plano a otro. Como por ejemplo que la doctora Narumi hable de los candidatos y esté ella en primer plano, luego un plano de Kogoro, y después otro plano de la doctora Narumi. En el remake no solo perdemos la oportunidad de conocer a los 3 candidatos porque decidieron omitirlo, no entiendo por qué, sino que se hace todo en un plano como más natural, cosa que se agradece pero se siente estático. Aunque sí debo admitir que hay algo que me gustó, y es que cuando hablan del pianista que prendió fuego su casa, se ve como los que casualmente descubren todo el tema son los candidatos a alcalde. Es algo que suma. Pero sí debo decir que algo que no estuvo bien fue cuando el asistente descubrió el cuerpo del antiguo alcalde. En el original únicamente sabemos que el asistente lo vio y con esa mueca ayuda mucho a entender que algo no estaba bien. El remake hace no solo esta escena ridícula, sino que la hace hasta graciosa. Claramente tienen que cambiar el ángulo, aunque no entiendo por qué. Así que vemos cómo el asistente abre la puerta, pero si se fijan bien, el asistente ya estaba asustado antes de siquiera saber lo que estaba pasando. Porque al parecer animar una reacción de sorpresa era demasiado complicado. Hagamos que esté sorprendido antes de siquiera saber lo que está pasando. Y respecto a la cara de la víctima, es aquí donde deberían haber adaptado el material y no hacerlo ver como que deducen cuál detective. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos sentido común y vemos a alguien con los ojos cerrados, durmiendo sobre un piano pero con una expresión extraña, primero vamos a revisar qué pasó, o algo así, intentar moverlo para despertarlo. Aquí no, porque en el material original está con los ojos abiertos. Yo entiendo eso, pero es tan estúpido que duele. Porque luego la doctora Narumi menciona que ese alcalde tenía una mirada de alguien asustado. Tenía una mirada con los ojos cerrados. El chiste se cuenta solo. Al menos decir que tenía una expresión rara o por la forma de su cara o algo así. Nadie puede ver con los ojos cerrados, señorita doctora. Algo de lo que actualmente carecen los personajes de Detective Conan es de un lenguaje corporal. Les pondré el ejemplo con Kogoro en el inicio. En el original pareciera como que este va a un caso importante, todo encorvado y se lo toma de forma seria. Incluso tenemos el cigarrillo para simbolizar eso, ponele. En el remake vemos a Kogoro erguido con una cara que dice ¡qué molestia! Y ese es el único sentimiento que parecen mostrar, como cuando la doctora Narumi es interrumpida por Kogoro. En el original es como que, ok, entiendo que este hombre no es del pueblo y no se quiere meter en el tema de la política, pero le voy a decir que no me diga señorita y que soy una doctora. Está bien. En el remake tiene esa cara de pocos amigos como si se ofendiera porque no le dijo doctora, que, de nuevo, Kogoro es alguien nuevo en el pueblo.
no tiene idea de su título, señorita. Caras como la de Nishizono se podrían haber trabajado mucho mejor, y lo que más me molesta es que para lo del pianista sí se cambió mostrando una cara mucho más creepy o aterradora que la original, pero después en partes concretas no. Quizás el único punto positivo es que cuando Conan, Kogoro y Ran se van a su hotel y Conan deduce lo de las próximas víctimas, en el original no había una música, que sí hay en el remake, ambientando mejor la escena. Pero luego cuando escuchamos el segundo movimiento, la expresión de Conan, algo que creo que agregaron en el anime que no estaba en el manga, lo sacaron. Y además todos estaban como, ah, es el segundo movimiento de la sonata, no pasa nada, cuando lo que deberían hacer es asustarse. O que no se hable de que Nishizono estuvo un tiempo sin decir nada en el interrogatorio porque estaba muy asustado por algo. Con esto solo puedo concluir que el remake es basura. De nuevo, estamos hablando de un capítulo icónico para la franquicia en sí. Me habían dicho en Reddit que la intención quizás no era mejorar la adaptación original, y yo puedo entender eso, pero no me puedes hacer todo un tema de celebración, de pistas, hypearme por el tema y después hacer un capítulo que, de nuevo, entiendo que la censura y la atmósfera no sean las mismas, pero podían adaptar bien el material de base, no hacerlo peor incluso que la primera adaptación. Incluso quitaron el resumen que hace Conan luego de encontrar el mensaje para el hijo de Keiji Aso, creo que era Keiji Aso el nombre del pianista, que en esta versión hubiera servido para entender por qué Kogoro fue a una isla. Sí, entiendo que es un detective y es su trabajo, pero hay que entender que en el contexto de la salida del capítulo, Kogoro no era alguien famoso. En fin, la verdad estoy contento porque no fuera el especial 219 donde aprendimos de Renya Karasuma o algún otro capítulo importante. ¿Por qué? Simple, porque hubiera sido lo mismo que con este caso. Una decepción, y eso que solo hablé de la censura en una parte nada más porque causaba confusión el tema de que cómo podía alguien tener una mirada sorpresiva cuando tenía los ojos cerrados, pero por lo demás no es cuestión de censura o atmósfera, es porque no hay esfuerzo. Voy a retomar Detective Conan desde el capítulo 812 por ahí cuando empezó el Opening 43, que ahí lo dejé, y viendo solo el relleno para un próximo video que quiero hacer. Dicho esto, déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.